Hay una pregunta que muy pocos hombres se atreven a hacerse en voz alta y es esta. ¿Y si el dinero no lo estuviera evitando a usted por mala suerte, ni por falta de oportunidades, ni por una economía difícil, sino por quién es usted cuando el dinero se acerca? Yo, Brian Tracy, he pasado más de 4 décadas estudiando de cerca a hombres que construyeron fortunas reales y a hombres igual de inteligentes, igual de trabajadores, que jamás lograron que el dinero se quedara con ellos. Y después de todo ese tiempo de observación llegué a una conclusión que incomoda a muchos. El dinero no es neutral. El dinero se comporta casi como si tuviera memoria, como si reconociera un patrón y decidiera, de forma consistente, alejarse de él. Hoy no le voy a hablar de inversiones, ni de estrategias de ahorro, ni de trucos financieros que ya conoce de sobra. Hoy vamos a hacer algo distinto y, le advierto, más incómodo. Vamos a poner nombre y rostro a 6 tipos específicos de hombres que, sin excepción, el dinero termina evitando. Y mientras los voy describiendo uno por uno, le pido que haga algo valiente, que se pregunte con total honestidad si alguno de ellos, aunque sea parcialmente, es usted. No con culpa, sino con la claridad de quien finalmente decide mirar de frente lo que llevaba años evitando ver. Suscríbase si está listo para esa clase de honestidad y empecemos de una vez. El primer tipo es el hombre ansioso. Es quizás el más común de los 6 y también el más difícil de reconocer en uno mismo porque desde afuera se disfraza perfectamente de responsabilidad. El hombre ansioso revisa su cuenta bancaria varias veces al día, no porque esté tomando decisiones nuevas cada vez que la revisa, sino porque necesita calmar, aunque sea por unos segundos, una inquietud que nunca termina de apagarse del todo. Vive calculando, proyectando, temiendo. Cada gasto, incluso los pequeños, le genera una punzada de alarma interna. Cada mes que termina con poco margen se convierte, en su cabeza, en la confirmación de que el desastre financiero está siempre a la vuelta de la esquina. El problema del hombre ansioso no es que le falte disciplina, muchas veces es disciplinado hasta el extremo. El problema es que opera permanentemente desde un estado de emergencia interno, y ese estado de emergencia se filtra en cada decisión que toma. Negocia con miedo, así que negocia mal. Toma oportunidades reales demasiado tarde porque necesita analizarlas 10 veces antes de animarse, y cuando finalmente se decide, la oportunidad ya se enfrió o ya la tomó alguien más. Y lo más costoso de todo, transmite esa ansiedad a cada persona con la que negocia. Y las personas, casi de forma instintiva, dudan de negociar con alguien que suena desesperado, aunque en el papel su propuesta sea sólida. He conocido hombres brillantes, con formación excelente, con ideas de negocio genuinamente buenas, que terminaron años enteros estancados exclusivamente por esto, no por falta de talento, por exceso de ansiedad disfrazada de precaución. La ansiedad no protege el dinero, lo espanta, porque el dinero fluye hacia la claridad y se aleja de la urgencia. Si usted reconoce este patrón en su propia vida, la primera pregunta que necesita hacerse no es ¿cómo gano más?, sino ¿por qué mi mente vive convencida de que nunca hay suficiente, incluso cuando los números dicen lo contrario? Ahí casi siempre está la raíz real del problema. El segundo tipo es el hombre quejumbroso. Este hombre tiene casi siempre una explicación lista para cada dificultad económica que enfrenta, y esa explicación casi nunca empieza por él mismo. El mercado está mal, el gobierno no ayuda, los jefes no pagan lo que uno merece, los clientes no valoran el trabajo bien hecho. Todas estas afirmaciones pueden contener en efecto algo de verdad. El problema no es que sean completamente falsas, el problema es que se convirtieron en el guión permanente que este hombre repite en lugar de preguntarse qué parte de la ecuación sí depende de él. Cada vez que este hombre habla de dinero lo hace desde la queja, con sus amigos, con su pareja, con sus compañeros de trabajo, y sin darse cuenta entrena a su propio cerebro a buscar constantemente nueva evidencia que confirme que el mundo está en su contra. El cerebro humano es extraordinariamente eficiente encontrando lo que busca. Si usted lo entrena durante años a buscar razones para quejarse, se volverá experto en encontrarlas y cada vez menos capaz de ver las oportunidades reales que sí están frente a usted, simplemente porque su atención está entrenada para mirar hacia otro lado. Además, hay un costo social silencioso que este hombre casi nunca ve venir. Las personas que tienen recursos, contactos u oportunidades reales que compartir evitan de forma natural rodearse de quejas constantes. Nadie quiere presentarle una oportunidad de negocio a alguien que, con toda probabilidad, va a encontrar 10 razones por las que no va a funcionar antes incluso de intentarlo. La queja constante no solamente drena la propia energía, también cierra puertas silenciosamente una detrás de otra,
sin que el que se queja jamás sepa cuántas oportunidades reales pasaron cerca de él y siguieron de largo. El tercer tipo, y este suele doler más que los anteriores porque toca directamente el orgullo, es el hombre que no se cobra lo que vale. Es el hombre capaz, competente, que entrega un trabajo excelente, pero que a la hora de poner un precio negocia contra sí mismo antes de que la otra parte diga una sola palabra. Baja su tarifa preventivamente por si acaso el cliente le dice que es mucho. Acepta condiciones desfavorables con tal de no generar ninguna fricción. Regala horas de trabajo, extiende plazos sin cobrar de más, dice que sí a proyectos que en el fondo sabe que están mal pagados solamente para no quedar mal. Detrás de este comportamiento casi siempre hay una creencia profunda y silenciosa, la creencia de que cobrar lo justo por su trabajo es, de alguna manera, un acto agresivo o egoísta. Y esa creencia le sale carísima con el paso de los años, porque el mercado, con una precisión casi cruel, termina tratando a las personas exactamente como esas personas se tratan a sí mismas primero. Si usted comunica con su propio comportamiento que su tiempo vale poco, el mercado le va a creer, no porque el mercado sea injusto, sino porque usted mismo fijó la referencia inicial antes de que nadie más opinara. El hombre que no se cobra lo que vale suele confundir humildad con autodesvalorización, y son dos cosas completamente distintas. La humildad real reconoce con calma cuánto vale su trabajo y lo comunica sin arrogancia ni disculpa. La autodesvalorización, en cambio, esconde miedo al rechazo detrás de una máscara de modestia. Romper este patrón no requiere volverse arrogante de la noche a la mañana. Requiere simplemente empezar a cobrar de forma consistente lo que ese trabajo realmente vale en el mercado y sostener esa cifra incluso cuando la incomodidad inicial de decirla en voz alta todavía esté presente. El cuarto tipo es el hombre desordenado, y aquí no me refiero únicamente al desorden físico, aunque también cuenta. Me refiero sobre todo al desorden financiero estructural. Este hombre no sabe con precisión cuánto gana, cuánto gasta, ni en qué se le va exactamente el dinero cada mes. Tiene facturas sin revisar, suscripciones que paga sin usar, deudas de las que prefiere no pensar demasiado porque pensarlas le genera incomodidad. Vive en términos financieros con los ojos entrecerrados frente a su propia realidad económica, no porque sea irresponsable por naturaleza, sino porque mirar de frente esos números le resulta más doloroso que simplemente evitarlos. El problema es que el dinero exige, antes que cualquier otra cosa, ser visto con claridad para poder multiplicarse. Nadie puede administrar bien lo que se niega a mirar de frente. El desorden financiero no es un detalle menor de organización personal, es una forma silenciosa de decirle al dinero, no confío en mí mismo para manejarte con cuidado. Y el dinero, casi como si escuchara ese mensaje implícito, tiende a comportarse exactamente en consecuencia, entrando y saliendo sin que el hombre logre nunca acumular una base sólida sobre la cual construir algo más grande. Lo interesante de este patrón es que resulta, de los 6, el más rápido de corregir en términos prácticos, aunque no el más fácil emocionalmente. No exige ganar más dinero de inmediato. Exige, primero, el acto incómodo pero liberador de sentarse una tarde entera y mirar, número por número, exactamente dónde está parado hoy. La mayoría de los hombres que finalmente hacen este ejercicio descubren que la realidad, aunque incómoda, es mucho más manejable que la vaga sensación de caos que llevaban meses o incluso años cargando sin nombre y sin cifra concreta. El quinto tipo es el hombre que necesita aprobación antes de actuar en materia de dinero. Este hombre rara vez toma una decisión financiera importante sin antes preguntarle a media docena de personas qué opinan. Consulta a su pareja, a sus padres, a sus amigos, a conocidos en redes sociales que ni siquiera lo conocen bien. Y mientras espera ese consenso amplio y tranquilizador que probablemente nunca va a llegar de forma completa, las oportunidades reales, esas que exigen decisión en el momento oportuno, se le escapan una detrás de otra, silenciosamente, mientras él sigue recolectando opiniones ajenas. Lo que este hombre no termina de asimilar es que la mayoría de las personas a las que consulta están evaluando la decisión desde su propio nivel de tolerancia al riesgo, no desde el de él. Un amigo conservador siempre va a recomendar cautela, incluso frente a una oportunidad excelente. Un familiar temeroso con el dinero siempre va a encontrar razones para dudar, sin importar cuán sólida sea la propuesta. Delegar el criterio financiero propio en el promedio de opiniones ajenas es, en la práctica, garantizarse decisiones mediocres, porque el consenso social tiende naturalmente hacia la opción más segura y menos ambiciosa, casi nunca hacia la más rentable. Esto no significa ignorar por completo el consejo de personas que sí tienen experiencia real y comprobada en el terreno específico donde usted está tomando la decisión. Significa, en cambio, dejar de necesitar la aprobación emocional de todo su círculo social antes de moverse. El dinero tiende a acercarse a quien demuestra criterio propio,
y a alejarse de quien delega constantemente su responsabilidad de decidir en la opinión de otros que, en la mayoría de los casos, ni siquiera van a estar presentes para asumir las consecuencias de esa decisión, buenas o malas. Y llegamos al sexto tipo, quizás el más silencioso y el más profundo de todos, el hombre atrapado en su propio pasado financiero. Este es el hombre que tuvo en algún momento de su vida un fracaso económico real, un negocio que quebró, una inversión que se esfumó, una deuda que lo llevó a un momento de vergüenza genuina. Y en lugar de extraer la lección concreta de esa experiencia y seguir adelante, construyó, sin darse cuenta, una identidad completa alrededor de ese fracaso. Yo soy así con el dinero, a mí siempre se me escapa, no tengo suerte para los negocios, frases que suenan a conclusión definitiva, pero que en realidad son solamente una historia que él decidió hace tiempo contarse sobre sí mismo. Lo más costoso de este patrón es que actúa como una profecía que se cumple sola. Un hombre que cree profundamente que no tiene suerte con el dinero, sin proponérselo de forma consciente, empieza a tomar decisiones más tímidas, a soltar oportunidades antes de tiempo por miedo a repetir el fracaso anterior, a sabotear sutilmente sus propios avances porque, en el fondo, esos avances contradicen la historia que lleva años repitiéndose. El fracaso pasado, en sí mismo, nunca es el verdadero problema. El verdadero problema es la identidad permanente que se construyó encima de ese evento puntual y que, año tras año, sigue determinando decisiones presentes que ya no tienen nada que ver con aquel momento original. Quiero que se detenga un momento aquí. De los 6 tipos que acabamos de recorrer, el ansioso, el quejumbroso, el que no se cobra lo que vale, el desordenado, el que necesita aprobación y el atrapado en el pasado, escriba en los comentarios cuál reconoce con mayor honestidad en usted mismo o cuál reconoció, sin que se lo pidiera, en alguien cercano. No lo escriba pensando en quién puede leerlo. Escríbalo como un primer paso concreto hacia ver el patrón con total claridad, que es siempre el paso indispensable antes de poder cambiarlo. Ahora bien, identificar el patrón es solamente la mitad del trabajo. La otra mitad, igual de necesaria, es entender qué hacer concretamente para dejar de repetirlo. Vamos a recorrer uno por uno los 6 caminos prácticos de salida, correspondientes exactamente a cada uno de los tipos que ya identificamos. Si usted se reconoció en el hombre ansioso, el primer paso no es intentar eliminar la ansiedad de un día para otro, porque eso rara vez funciona de forma sostenible. El primer paso es crear un sistema financiero simple y visible que reduzca la incertidumbre real, no la percibida. Establezca un solo momento semanal, el mismo día y la misma hora, para revisar sus finanzas con calma. Fuera de ese momento, prohíbase revisar la cuenta de forma compulsiva. Esto suena simple, pero entrena directamente a su sistema nervioso a confiar en que existe un espacio designado para preocuparse y que fuera de ese espacio, la mente puede soltar el control por un rato sin que nada malo ocurra. Si usted se reconoció en el hombre quejumbroso, el ejercicio es igualmente concreto. Durante los próximos 7 días, cada vez que sienta el impulso de explicar una dificultad económica culpando exclusivamente a factores externos, deténgase y pregúntese con total honestidad qué porcentaje de esa situación sí estuvo bajo su control directo. No se trata de negar factores externos reales que sin duda existen. Se trata de dejar de usarlos como la explicación única y automática, porque mientras la explicación sea completamente externa, la solución también queda automáticamente fuera de su alcance. Si usted se reconoció en el hombre que no se cobra lo que vale, el paso práctico es incómodo, pero directo. Calcule, con números concretos, cuánto vale realmente una hora de su trabajo en el mercado actual, no lo que usted cree que debería cobrar por miedo al rechazo. Y la próxima vez que negocie, comunique esa cifra sin disculparse, sin justificarla de más, sin bajarla preventivamente antes de que la otra parte diga una sola palabra. Va a sentir incomodidad la primera vez, probablemente también la segunda. Esa incomodidad es exactamente la señal de que está rompiendo un patrón antiguo, no una señal de que está haciendo algo incorrecto. Si usted se reconoció en el hombre desordenado, el paso concreto es una sola tarde, no más. Siéntese con todos sus números reales, ingresos, gastos fijos, deudas, suscripciones olvidadas y escríbalos con total honestidad en un solo lugar visible. No necesita resolver nada todavía en ese mismo momento. Solamente necesita por primera vez en mucho tiempo ver la fotografía completa sin desviar la mirada. Ese acto por sí solo ya reduce enormemente la ansiedad de fondo, porque casi siempre lo que imaginamos en la oscuridad del desorden es considerablemente más aterrador que la realidad concreta una vez que finalmente la miramos de frente con números reales.
Si usted se reconoció en el hombre que necesita aprobación, practique conscientemente tomar una decisión financiera pequeña, de bajo riesgo real, sin consultarla con nadie antes de ejecutarla. No se trata de volverse temerario ni de ignorar el buen consejo. Se trata de reconstruir poco a poco la confianza en su propio criterio, empezando por decisiones donde el costo de equivocarse es bajo y manejable. Cada vez que actúa por su cuenta y el resultado bueno o malo no lo destruye, su mente aprende una lección silenciosa pero poderosa. Puede confiar en su propio juicio sin necesitar el respaldo constante de todo su entorno. Y si usted se reconoció en el hombre atrapado en su pasado financiero, el paso concreto es escribir, con la mayor precisión posible, la diferencia exacta entre el hecho puntual que ocurrió y la historia permanente que construyó alrededor de él. El hecho es, perdí una inversión en tal año. La historia es, no tengo suerte con el dinero. El hecho es específico, ocurrió una vez y ya pasó. La historia es general, se repite indefinidamente y sigue determinando decisiones hoy. Separar ambas cosas por escrito con total claridad es el primer paso indispensable para dejar de cargar como identidad permanente lo que en realidad fue solamente un evento puntual del pasado. Quiero cerrar con algo que llevo años repitiendo, porque cada vez que lo explico a un grupo nuevo de hombres, veo la misma reacción de sorpresa genuina. El dinero en el fondo no evalúa cuánto se esfuerza usted, evalúa con una precisión casi silenciosa cuánta claridad, calma y criterio propio proyecta usted cuando el dinero se acerca. Los 6 patrones que recorrimos hoy, la ansiedad, la queja constante, la autodesvalorización, el desorden, la necesidad de aprobación y la identidad atrapada en el fracaso pasado, comparten un mismo origen de fondo. Todos son en esencia formas distintas de desconfianza hacia uno mismo, disfrazadas de comportamientos aparentemente razonables. El hombre que finalmente reconoce con honestidad cuál de estos patrones ha estado cargando y que se atreve a corregirlo con los pasos concretos que acabamos de recorrer, no necesita esperar años enteros para notar el cambio. El dinero responde con una rapidez que sorprende a la mayoría, precisamente porque deja de encontrarse cada vez que se acerca con la misma barrera invisible que llevaba tanto tiempo repitiéndose sin nombre y sin solución. Si este video le mostró algo que necesitaba ver hoy, déjelo marcado con un like para que llegue a más hombres que están repitiendo estos patrones sin haberlos identificado todavía. Compártalo con quien usted sepa con certeza que necesita escuchar esto en este momento específico de su vida. Y suscríbase a este canal porque cada semana seguimos entregando la claridad que necesita para construir de una vez por todas la relación con el dinero que realmente merece tener. Nos vemos en el próximo encuentro.